Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, como te decía, quería comenzar esta serie de videos contigo especialmente porque me parece que eres una persona que representa muchos de los valores que he querido expresar en los primeros videos que hice. Entonces, te dejo que te presentes a el público en internet, cómo te llamas, a qué te dedicas eh, y cualquier detalle que quieras agregar. Sabes que quiero que nos cuentes, sí, un poco tu edad, así sea generacionalmente, porque creo que es un punto importante. Ok, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a estas nuevas ideas para tus videos. Bueno, mi nombre es María Teresa Páez, tengo 32 años, estudié ingeniería civil y un máster en infraestructura vial. Actualmente trabajo en una agencia estatal en el área de planeación. Las funciones que cumplo ahí son de seguimiento a indicadores de gestión de resultados. Con esa información pues analizo, creo informes, lo presento a la alta dirección, también coordino algunas respuestas, también apoyo en la construcción de informes. Básicamente, en general, es eso. Bueno, suena muy técnico y pareciera que esto fuera una entrevista sobre cuestiones de ingeniería, pero realmente adentramos un poco en el tema. Entonces, eh, la razón por la que te invité como primera persona en esta serie de entrevistas es porque tú, como persona, desde que nos conocimos, tienes una característica muy importante, muy bonita de tu personalidad, y es esas ganas de aprender, y que de hecho se refleja mucho en tu trabajo. Cualquier persona que medianamente te conozca sabe que se refleja mucho. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ese, llamémoslo, ingenio se refleja en tu vida de todos los días, pero también como las actividades que haces por fuera del trabajo? Porque eso creo que es un lindo ejemplo para las personas que estén interesadas en aprender, en lograr una mejor versión de sí mismos. Ok, bueno, yo creo que lo primero que voy a decir ahí es que para mí la palabra ingenio no es como, uy, voy a inventarme como la super máquina o algo así, porque yo lo veía así antes. Para mí el ingenio va en cómo puedo hacer mejor las cosas. Y primero como haciéndome preguntas. Entonces, como qué preguntas me hago. Entonces, la primera es esa, cómo puedo hacer mejor mi trabajo para determinada actividad, cómo puedo resolver ese problema, cómo puedo generar valor al trabajo de mis compañeros, obviamente, si me lo consultan. Básicamente, en mi trabajo lo hago de esa manera y también como que busco esas experiencias o en el archivo pues, mental que todos tenemos, cómo puedo adaptar esa información a lo que necesito y cómo lo puedo mejorar. Y en mi vida personal, pues también me hago esa pregunta de qué puedo mejorar en mi rutina si hay algo que yo sé que no me está funcionando de la mejor manera. Igual en mis vínculos personales, en mi salud, en mi alimentación, todo parte de hacerme preguntas y de buscar como las experiencias que he tenido antes. Creo que eso es fundamental. Creo que has tocado un montón de puntos súper interesantes. Entonces tengo varias preguntas al mismo tiempo. Primero, ¿de dónde viene esa mentalidad? Porque es una cuestión, por eso decía que era tan importante como saber en cuál era tu rango de edad, tu edad específica, porque me parece que es una cosa que no es tan fácil de encontrar en las personas en general y sobre todo en las personas jóvenes, porque a veces pensamos que las cosas simplemente vienen de alguna manera predeterminadas, sea por genética, sea por factores sociales, etcétera, pero me parece que tú personificas un poco esa idea de no me interesa realmente de dónde vengamos, sino un poco la manera como pensamos las cosas y hacia dónde vamos. Entonces, sí, no sé, si tienes de pronto algún evento específico de tu vida donde te has dicho como, oiga, esto me hizo cambiar mi mentalidad, o ha sido tal vez una formación de muchos años, tal vez ha sido algo que fue inculcado en casa, creo que sería bonito saber cómo de dónde viene eso. Ok, bueno, digamos que siempre me he caracterizado, bueno, desde que comencé mi vida laboral, que tengo claro que así no sepa hacer las cosas, puedo preguntar cómo hacerlas y investigarlo y de alguna manera cómo sacarlo adelante. ¿Sí? O sea, creo que eso sí es algo que vino conmigo y pues también obviamente en la formación de mi casa, pues mis papás también han contribuido en que tenga como una seguridad en mí. Creo que eso es muy importante, que los papás también como que reafirmen eso. Eso primero. Luego, sí tuve una serie de eventos de salud que me llevaron a transformar sustancialmente esa mentalidad rígida que tenía, porque la verdad yo antes sí como que no aceptaba muchas correcciones, por así decirlo. O sea, sí sabía que me podía equivocar, pero me costaba mucho aceptar. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? En el 2015 siempre me ha gustado hacer ejercicio y estar activa y moverme, no sé qué. Y en 2015 cambié de trabajo a otro. En esos momentos, como un año atrás o un poquito más, había empezado a hacer running. Y pues yo practicaba, iba a carreras, hacía crossfit,
Y cuando cambié de trabajo, digamos que me dejé absorber bastante por él y dejé de hacer cualquier actividad física, solo me levantaba, me bañaba, me cambiaba, me iba a trabajar, pasaba muchas horas sentada, volvía a mi casa, me dormía y así transcurrió mi vida por aproximadamente 2 meses. Ya yo me había inscrito en la carrera y fui a la carrera, porque yo dije, el cuerpo tiene memoria. Primer error, sobreesforcé mi cuerpo porque yo decía, el cuerpo tiene memoria. Efectivamente, me troté los 10 kilómetros de la carrera. Pues, pregúntame. En ese detalle voy a hacer un video al respecto solo en tu nombre sobre la memoria del cuerpo. Pero bueno, ya llegaremos Gracias. a eso. Sí, Por sí, sí, favor, sí, pones no. créditos y mi nombre, gracias. Así lo haremos. No, no, Eh, pero, ok. Entonces, ¿quieres agregar algo más ahí en la historia? sí, De la carrera. ahí apenas comienza la historia. Ah, bueno, comienza. Ahí Cuéntame. apenas comienza la historia. Entonces, sí, me troté la carrera. Yo dije, no, pues ya que comencé, pues sigamos. Entonces, el fue un domingo, el siguiente domingo, me troté otros 10 kilómetros, o sea, 20 kilómetros en una semana, 2 meses sin hacer nada. Sí, pero hasta ahí, de hecho, ya es un lindo ejemplo un poco de tenacidad, ¿no? Un ejemplo de, oiga, me meto en un objetivo claro y le hago. Hasta ahí uno diría que no hay problema, sino es un lindo ejemplo de perseverancia. No, porque no es perseverancia, porque fue sido perseverancia como comencé a trotar, que me puse unas metas pequeñas para llegar a esa gran meta, que era trotar esos 10 kilómetros. Para eso me preparé aproximadamente la primera vez que hacía una carrera, unos 7 meses, trotando 1, 2, 3, 4, 5, Ajá. 6, 7, 8, hasta llegar a los 10. ¿Vale? Muy bien, ya Ese sé es un para. punto importante. Después de eso, para resumir la historia, me empezaron a doler muchísimo las rodillas, fui a varios especialistas, pasé un año sin un diagnóstico claro. Después fui a un ortopedista que sí dio con el chiste. El diagnóstico fue condromalacia rotuliana, que es el desgaste del cartílago detrás de la rótula, porque la rótula pierde alineación. Estuve en terapia muchos meses, pero tuvieron que operar. Entonces primero me operaron la rodilla derecha y todo salió perfecto. Y yo me sentí como que me desperté un poquito antes de tiempo, pero súper bien, me fui para mi casa, todo bien. Eso fue en febrero de 2015. En agosto de 2010, perdón, en febrero de 2017. En agosto de 2017, julio, me operé la segunda rodilla, o sea, a la izquierda. Ahí eh, ya comenzó como la apertura a todos estos temas. Cuando me desperté en recuperación, me sentía rara, no me sentía como la primera cirugía. Entonces, la enfermera me preguntó que cómo me sentía, yo le dije que no me sentía bien, que tenía dolor de cabeza. Entonces, mandó a llamar al anestesiólogo y me dijo que yo me estaba saturando bien. Yo no tenía ni idea en ese momento que era saturar. Entonces, Creo que saturar se te puede saturar. saturar el nivel de oxígeno en la sangre. Ah, a ese tipo de saturación, ok. Exactamente. Entonces, bueno, total que el cardiólogo, el anestesiólogo me dijo, recuéstate. En ese momento que me dijo, recuéstate, yo sentí como si me hubiesen encendido un fósforo adentro. Uy, Y como si mi cuerpo estuviera como oscilando de un lado a otro y se me empezó a acelerar el corazón. Entonces yo empecé como a controlar mi respiración. Siempre he tenido pánico a desmayarme y sé que pues si uno controla su respiración puede como evitar llegar a eso, pues porque obviamente estaba como acelerada. Y le dije a la enfermera que me agarrara la mano mientras yo seguía respirando y el anestesiólogo fue a llamar al cardiólogo. Entonces, cuando el cardiólogo me vio y vio el monitor, yo no sé qué veía en ese entonces, él me dijo, sigue respirando, mandó a mandar 2 ampollas de adenosina, adenoidina, bueno, yo no sé, una vaina así. Y me dijo, vas a sentir que te vas a ir, pero no te vas a ir. Sigue respirando. Y yo seguía respirando y me puso eso y efectivamente en ese momento comprendí que había alma y cuerpo. Yo sentí que algo de mí se desprendió, se cayó y volvió. Entonces, no paró. Digamos que el ritmo cardíaco que tenía en ese momento sí bajó. Eh, el diagnóstico fue taquicardia supraventricular, que es que el ritmo cardíaco varía entre 160 y 220 revoluciones por minuto. Entonces, el ritmo cardíaco me bajó a 140 y decidieron dejarme en cuidados intensivos coronarios. Entonces, eh, para resumir la historia, yo salí de ahí y quedé medicada y con el sistema nervioso vuelto 8. Para mí, nada más pensar que tenía que subir escaleras era una odisea. Fueron 2 años donde mi vida prácticamente se paró porque yo vivía en alerta. Eh, profesor. entonces, pasé por esos medicamentos para controlar el ritmo cardíaco, se llaman beta bloqueadores. Pasé por la mayoría, igual me daban taquicardias, me fueron 2 años donde me la pasaba prácticamente una vez al mes en la clínica Shayo, pasé una vez una taquicardia de 7 horas, o sea, fue momentos bastante complejos para mí. En el trabajo lo que me demoraba haciendo 2 horas me demoraba 3 días. Fue bastante difícil en esos momentos, entonces, además de pues, la medicina tradicional que me estaba tratando en ese momento, que no encontraban como una respuesta clara a lo que me había pasado en ese momento, porque no era audible a la anestesia, porque la anestesia a veces produce cierto tipo de taquicardia, pero no la que a mí me había dado. Entonces, en ese momento yo empecé a preguntarme que por qué me estaba pasando todas esas cosas si yo estaba joven, porque ya había operado mis rodillas, porque me estaban de taquicardia. Entonces empecé a leer, o sea, a mí siempre me ha gustado leer de temas de crecimiento. Y antes de operarme las rodillas, ya yo leía como de nutrición, de ayurveda, entonces migré a los temas holísticos, por así decirlo. Ok, ¿Tienes alguna momento. pregunta?
Ok, Sí, señora, muchas preguntas tenemos. Eh, Antes de entrar a esa parte de crecimiento, que de hecho toca que nos expliques bien qué tipo de crecimiento hablas, eh, ¿tuviste también de alguna manera alguna experiencia espiritual en el sentido cuando dijiste que te fuiste en algún momento en alguno de esos procedimientos, ¿tuviste alguna experiencia suprasensorial? ¿Sentiste una presencia por encima tuyo? ¿Tuviste alguna, sí, no sé, algún tipo de cuestión tal vez religiosa? ¿Te acordaste de algo o no sé, algo así que te hubiera sí, como sí, marcado? sí, sí, sí. En esos momentos, que no tengo ni idea cuánto tiempo fue, no me preguntes, yo solo pensaba y le pedí a Dios que me ayudara. eh, y la primera persona que pensaba era mi mamá. Yo le decía, por favor, ayúdame a que no me pase nada porque yo no sé qué haría mi mamá. Yo solo, o sea, yo ni siquiera pensaba en mí, yo pensaba en ella. Y en esos momentos, enseguida, cuando te digo que sentí como que me sentieron algo adentro, yo empecé a rezar. Entonces, me agarré a esa fe que tenía, pero ¿Y eras creyente antes y claro, de esas? ¿Eres sí, creyente religiosa practicante? no, en esos momentos yo nací en, pues mi familia, mi papá y mi mamá son católicos, yo de chiquita fui acólita, etcétera, iba a misa todos los domingos por muchos años, pero antes de eso me pasó algo muy particular y es que yo iba a misa y cuando salía de misa, o sea, inmediatamente salía de la iglesia, yo decía, ¿y qué dijo el evangelio? Y no me acordaba. Entonces, no me acordaba. Bueno, no, no, pero en tu defensa, la verdad es que no eres la única. Sí, no, pues No, yo no, sé, pero en esos momentos, cuando empecé como a darme cuenta de eso, digo, entonces, ¿para qué estoy yendo si ni siquiera estoy prestando atención? Entonces me empecé a cuestionar por qué iba y para qué iba. Fue unos años antes de esto que te estoy contando. entiendo. Entonces empecé una búsqueda diferente a la religión. Y ahí es donde conecta un poco con todas las lecturas, eh, de, tanto de crecimiento después del suceso médico, como lo que nombraste anteriormente, un poco de otras filosofías un poco tangenciales, pero que de alguna manera también representan espiritualidad. Eso es más o menos como sucedió. Sí, no, digamos que desde adolescente me gustaba como leer de esas cosas. No, digamos que en esos momentos como que no encontraba tanta información, pero digamos si me decía alguien, estoy leyendo un libro de algo, y yo, uy, préstamelo. Pero no era como algo, no era algo constante, por así decirlo. Que simplemente una curiosidad, había un Sí, algo que no sé qué. exactamente. Entonces, bueno, total que para resumir la historia, ya un tiempo antes me había empezado a cuestionar por qué seguía como en la iglesia y yo no me sentía que estaba conectando con ese momento, ¿sí? Entonces empezó mi búsqueda y yo he sido, creo que sí, eso también desde siempre, que a donde me inviten yo voy. Entonces pues, me empezaban a invitar a otras iglesias, no sé qué, también me di cuenta que eso no era lo mío, sin hablar de religiones, entonces tampoco me sentía bien. Entonces yo dije, para, y empieza a preguntarte cosas y a buscar tu camino, por así decirlo. Pero siempre he creído en Dios, o sea, independientemente de que sea una religión, una filosofía, para mí sí hay un ser superior. Eh, Ok, disculpa, te interrumpo. Ahí tocas un punto al que quería entrar. Y es que hay muchas personas que piensan que la racionalidad, el hecho de aprender cosas, de tener algún tipo de conocimiento técnico o científico, de hecho puede ir un poco en contravía de esa idea de un ser supremo. Y de hecho, justo esta mañana estaba leyendo algunos artículos que desde un punto de vista psicológico, ese factor espiritual, entiéndase espiritual como sentir esa presencia y tener un poco la humildad de pensar que existe este ser superior independientemente de cómo esté representado, ayuda mucho en la vida de todos los días, da un poco de propósito y da confort, que es prácticamente un poco lo que tú estás diciendo, independientemente de cómo es esta manifestación. Y creo que, insisto, no se debería ver como algo un poco independiente de la idea de crecimiento, sino de hecho puede ser una de las vertientes de crecimiento. Es importante también un poco como educarse en esos temas. Y eso de hecho conecta con lo que nos querías contar sobre tantos libros que seguramente te has leído y cómo después de tu suceso médico te interesaste aún más como a esa combinación de distintos temas que de alguna manera te llenan espiritualmente, te llenan como persona y pues que viene un poco de la reflexión de tantos años y estos sucesos que no te esperabas, pero que creo que cambiaron tu vida, ¿cierto? Así es, me lo pudiste haber explicado de mejor manera. Entonces cuéntanos un poco de los libros, como qué tipo de libros lee una persona como tú, tan estudiada, tan juiciosa y como con intereses tan, digamos, disímiles a su profesión, más no quiere decir que sean contradictorios, más bien complementarios a su profesión. Sí, claro. Bueno, comencé leyéndome los libros después del suceso, ¿no? No, un poquito antes del suceso, de Deepak Chopra, eh, sobre, por ejemplo, Sueño Reparador, El Peso Perfecto, Las Ese Siete es un Leyes tema. Espirituales del Éxito.
Esos son temas sobre los que tengo que hacer videos también. El sueño, por ejemplo, o sobre la dieta, son temas. Exacto, y digamos que años atrás ya yo había empezado a interesarme sobre mejorar mi nutrición. Si bien me gustaba hacer ejercicio, no sé, la dieta colombiana, básicamente es arroz, papa, yuca y la proteína. Entonces empecé con eso también, libros de nutrición, Sasha Fitness, José Fernández, después le pasé a la Ayurveda, sobre los hábitos, y para mí fue demasiado interesante conocer sobre esa ciencia milenaria de la India y cómo explicaban que los tipos de mente, cuerpo y el desequilibrio que podía haber afectaba tu sueño, tus relaciones, tu trabajo, si simplemente con hacer un test y que podías mejorarlo solo con hábitos. Entonces eso para mí fue como que, wow, nunca había escuchado eso, que simplemente con mis hábitos, a qué hora como, a qué hora me acuesto, a qué hora hago ejercicio, podía hacer un cambio significativo, positivo para mí. Entonces me leí varios libros de Ayurveda, de Sanar el Corazón, de Deepak Chopra, de Yoga Radical, Super Cerebro. O sea, hubo un momento donde todo era Deepak Chopra y solo videos de Deepak Chopra. Eh, No, pero hay una razón detrás de ello. Es que es un excelente autor y una persona que sabe mucho. De y que, hecho, perdón, gracias. no, dale, dale, no. Simplemente para decir que seguramente lo que ibas a nombrar es que lleva a la vida práctica muchos conceptos que ayudan un poco a ese proceso de crecimiento, ¿no? A ese proceso un poco de transformar nuestra vida, que en últimas es lo que también intento hacer yo con este tipo de videos. No, y que sabes que algo que yo no, o sea, yo ya lo había escuchado antes de empezar a leer sus libros, pero a mí lo que como que más me gustó, porque sí, siempre me ha llamado la atención lo holístico, pero también soy muy racional. Entonces, saber que él, pues, había nacido en la India, que había estudiado medicina, que era endocrinólogo y que pues tenía esos libros de crecimiento personal y también de cómo mejorar tu salud mental, emocional, espiritual. Entonces me pareció como que, wow, creo que Sí, esa parte fundamental. sí, no, esos son esos ejemplos, pues como tú, Y al como fin tú, y al cabo. Muchas gracias. Uno intenta, no tanto, pero bueno. obviamente sí. Entonces, bueno, comencé con eso. También después empecé a leer Hoponopono. Ahí sí Eh, me perdiste, ¿me lo puedes bueno, explicar? eso ya es más holístico. Es una práctica hawaiana que una autora latinoamericana, Mabel Katz, de cierta manera tradujo y la como que aterrizó en, tres, en cuatro frases. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces con eso limpias memorias. Eso sí lo había escuchado. Eso es Hoponopono. Bueno, traducido, no, o sea, el Hoponopono en Hawái, así los maestros de allá, pues no te van a decir esas cuatro palabras, pero como ella estudió allá, lo tradujo de esa manera, de esas cuatro palabras, y lo que hace es como limpiar memorias, memorias para ti y memorias para la otra persona, porque no necesariamente una vez debe hablar con las personas, simplemente es tener la intención de perdonar, y es perdonarme, no es perdonar a la otra persona, sino perdonarme. Entonces, Sí. lo siento por eso que hay en mí que pudo ocasionar lo que haya pasado. Ujú. Perdóname, me perdono a mí, te amo, me amo a mí, gracias, como por permitirme hacer los pasos anteriores. Algo así, en resumidas, pido disculpas si hay alguien que sepa más viejo por que yo, pero eso fue, digamos, que lo que yo entendí en esos momentos. Y que todavía practico, cuando a veces estoy súper enganchada con ciertos, discúlpenme, cuando estoy enganchada con varios pensamientos, lo hago y me funciona súper bien. Bueno, ¿qué otros libros? Ay, es que son tantos. Bueno, Sí, pero bueno, hay un montón. X. No, claro, pues. Pero eso es que has tocado tantos temas tan interesantes. Primero, lo importante que es educarse, ¿no? Educarse en cosas que le llenen a uno, y no solo la mente, pero también como toda la parte sentimental y espiritual, ¿no? Educarse en encontrar otras perspectivas diferentes a las que uno tiene en sus circunstancias, en sus situaciones, y a veces encontrar respuestas un poco en una combinación de varias cosas, ¿no? Porque claramente no es como seguir a ciencia cierta simplemente Deepak Chopra, sino también hay un montón de cosas supremamente interesantes y valiosas en muchas otras filosofías, ¿no? De hecho, pues en la tradición un poco también colombiana, pues hay un montón de cosas que vale la pena recalcar, ¿no? Y que de pronto no se encuentran en otro tipo de países. Entonces, eso por un lado se me hace genial. Y hablando de esta cuestión de Hoponopono, simplemente se me hizo muy curioso que lo nombraras porque eh, pues hay artículos que han demostrado que, claro, la afectividad, el hecho de abrazar a alguien o de besar a alguien es una cosa que genera ciertas reacciones químicas en nuestro cerebro, que obviamente hay como una liberación de cosas como por ejemplo serotonina que te hacen sentir bien. Pero para lograr llegar a estas escenas, como de pronto lo estabas haciendo con tu perrito Toby, o con una persona cercana, también hay que estar bien consigo mismo, ¿no?
Y creo que eso es un punto que no muchas personas logran como a veces eh, poner en armonía, en el sentido que hay que pasar por todos esos estados un poco mentales, aceptarlos, un poco hacer esa catarsis de qué es lo que está sucediendo, por qué me está sucediendo, y a partir de eso comenzar a construir, ¿no? Tener esa humildad de decir, sí, soy humano, a veces siento rabia, a veces siento frustración, o tengo miedo, o hoy sentí amor, estoy agradecido, etcétera. Y a partir de esa mentalidad de querernos, de abrazarnos a nosotros mismos, de darnos besos a nosotros mismos si fuera necesario, ¿cierto? Eh, Poder continuar en esa idea de crecimiento. Porque, pues al final, creo que eso es lo que el tema principal por el cual eh, estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta, y es como, si alguien te pidiera que le explicaras qué es esa mentalidad de crecimiento, después de todo lo que has leído y todo lo que has vivido, ¿tú qué le dirías? ¿Y cómo le harías una invitación a alguien que le guste lo que tú le vas a contar y quiera implementar esa mentalidad de crecimiento? Bueno, lo primero que digamos que comprendí en todo este viaje, que todavía no ha terminado, es que, Lo que falta. sí, sí, y lo que falta, es que debo tener una mente flexible y tener una mentalidad de aprendizaje, de aprendiz, de estudiante, es como lo que más me ha funcionado en los últimos años. Saber que no me las sé todas, que puedo preguntar, que puedo equivocarme, que así me equivoque, igual puedo seguir mejorando, porque eso es lo que hace un estudiante. Pues, desde que estamos chiquitos vamos al colegio y ahora que estoy estudiando inglés, el profesor me dice, es que si tú supieras y fueras perfecta y no tuvieras errores, yo no estaría acá, para que no me estarías contratando. Entonces, saber que estás ahí para que haya alguien que te oriente, que tú le puedas consultar, que puedas tener un par, unos compañeros con los que puedas trabajar en equipo, eso es súper importante y creo que ha sido como el mayor descubrimiento y lo que estoy practicando actualmente en mi vida, que me ha ayudado a vivir de mejor manera, a vivir como más liviana y más relajada, de que sí, obviamente tengo que esforzarme por ser mejor, pero no pasa nada si no sé, si le tengo que preguntar a alguien y si me equivoco. Hermoso. Mejor no lo hubieras podido decir. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo comienzo a implementarlo? ¿Cómo logro esa mentalidad? ¿Tú qué le dirías? Pues lo primero que adopte o simplemente tenga la intención de aprender y desaprender, porque a veces desaprender es más fácil, La es más flexibilidad que difícil tiene. que aprender y estar abierto al cambio. Todo es susceptible a cambio. Y que el cambio, verlo como una posibilidad de evolución, es súper importante, porque uno a veces se resiste como tanto a eso, porque a veces siento que la mayoría de cosas en las que uno resiste es porque uno tiene miedo, porque uno tiene miedo a lo nuevo, porque uno tiene miedo a perder, porque tiene miedo a hacer el ridículo, pues, pero básicamente es el miedo. Y mira que eso se relaciona perfectamente con el último de mis videos, ¿no? El hecho de crear una identidad a partir de unas ciertas memorias y unas ciertas experiencias que a veces, usualmente son cosas que te tocan las emociones. eh, el problema es que nos fijamos tanto en esa idea que somos aquello que hemos vivido y que siempre se va a repetir una serie de patrones de comportamiento que simplemente quedamos anonadados o en shock cuando las cosas se salen un poco de control. Y claro, ¿qué es lo mejor? Pues la respuesta fisiológica, obviamente, por allá la amígdala en la parte más central del cerebro te dice como, oiga, no, qué miedo, no, 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 por acá no es, pero no. Entonces, ahí sí, pese a no considerarme una persona religiosa, toca decir que la religión tiene, o bueno, la espiritualidad, llamémoslo, para ser un poco más holístico, eh, tiene esta idea un poco de, está bien, no está para nada descabellado un poco como aceptar con humildad que de pronto el hecho de salirnos de un cierto patrón hace parte un poco de aceptar nuestra condición humana, y la idea es más bien crecer y amarnos y aceptar cierta cosa que de pronto está por fuera de nuestro control para luego evolucionar, como tú dices. Me parece sinceramente poético. La verdad es que sí, entiendo que a veces uno ve la espiritualidad como algo por allá. eh, a mí me la montan mucho porque yo sí que soy ser de luz, pero uno a veces me dice molestando, pero cuando uno aterriza toda esa información, todo eso que he estudiado, que he leído, que he hecho cursos, que voy a terapia, no solo la terapia holística así como, sino pues una terapia muy racional con un psicólogo, una psicóloga, permite que uno pueda decantar esa información y que pueda adaptarla a tu realidad, porque es que de nada sirve, o por lo menos por varios tiempos, porque hacía cursos y me sentía, el ego espiritual a veces es peor que el ego normal. Ese concepto está muy chévere, el ego espiritual. Me gusta, Sí, me gusta.
Bueno, pero ahora están puedes investigar y hacer un video. No, ¿sabes de que sí estaba hablando, de lo que estaba pensando sobre lo que estabas hablando? Y es un nuevo concepto sobre el que sí quiero hacer un video, que tal vez es el siguiente que voy a hacer, y es sobre metacognición. Ok, Este concepto de aprender un concepto un poco abstracto que se aplica a muchas ramas del conocimiento o de la experiencia, que es un poco lo que te está diciendo, ¿no? Uno a veces se educa mucho, mucho en ciertos conceptos muy pequeños, pero al final también toca abstraerlo como una idea un poco más central, y esa idea central, una vez la entiendes, como esa generalización, se puede distribuir en muchas, o puede, digamos, beneficiar muchas áreas de tu vida. Y es una cuestión, es un ejercicio que a veces automáticamente los humanos hacemos, pero que no es tan evidente y que podemos entrenarnos a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, eso para otro video. pero suena demasiado interesante, por favor, quiero ver ya en serio. Gracias. Ok, entonces, bueno, retomando un poco la idea, es que sí, yo caí en eso, en el ego espiritual, de que entonces cuando tú haces cursos y lees libros y vas a coach y no sé qué, entonces me creía mejor que el resto del mundo. Y, y, y me di cuenta de pronto para algunas relaciones y algunos vínculos tarde, porque siento que también alejé a personas de mi vida por esa forma en la que estaba actuando en ese momento. Pero todo se aprende. Eh, Amén. y también es tener como la humildad, lo que acabas de decir, también de acercarse a las personas y decirle, oye, sé que en ese tiempo no fui como tan chévere, te pido una disculpa porque sé que de pronto con mis acciones te pude generar algún incómodo o te pude herir de alguna manera. Entonces, eso para mí ha sido bastante retador, darme cuenta cuando tengo el ego espiritual, porque me lo decía, y no, ya desapareció, no, él desaparece, así magistralmente. Y decir, no, o sea, baja todo eso a tu vida, a tus relaciones, a tus vínculos, y sobre todo con la familia, porque yo quería cambiar a mi familia, entonces, como que mi mamá Sí, desde es. que mi papá, mi hermana, no sé qué. Siempre como pensando en qué puede hacer el otro, pero cuando me di cuenta que yo quería que ellos hicieran todo eso, era para yo sentirme mejor con ellos, no para que ellos en realidad tuvieran una mejor calidad de vida. Fue como que desperté. Y yo dije, Hay no, unas líneas muy, muy delgadas que son complicadas, de hecho, de reconocerlas, ¿no? Increíble. Sinceramente, chapeau. bueno, muchísimas gracias, igual ha sido un trabajo de años, igual ahí voy. Tengo dos Bueno, preguntas, exactamente. Ahí vas. Eso implica cómo mantienes ese ego en general a raya para que no invada un poco esa idea de crecimiento, esa idea de aprendizaje. Y número dos, ¿cómo nos puedes contar un poco de todas esas acciones, no solo con tu familia, con tus amigos, ni en el trabajo, sino lo que haces por las personas que no conoces, donde tienes unas manifestaciones de generosidad muy, muy grandes? ok, bueno, la primera pregunta es muy fácil. Es cuando me doy cuenta que quiero tener la razón. Ya, Ok. ahí ya se me desbarata todo. Entonces me pregunto, y eso creo que sí es muy importante, hacerse preguntas y observarse. Observarse de, ven, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Y por qué quiero tener la razón? Entonces, cuando me hago esa pregunta, simplemente es, ah, ¿quieres tener la razón? Ya ahí me doy cuenta que mi ego me está jugando una pasada, un chascarrillo ahí que tengo que evaluar. Entonces, me ayuda una vez a, vuelve. ¿Y, cómo es ese proceso un poco? Digamos que tienes un encuentro, una discusión con alguien, tal vez un mini altercado, y entonces, ¿qué es lo que sucede en tu mente? En el momento como de espacio después de el evento, ¿piensas en ello o es así inmediato? Y te lo pregunto es porque si alguien quisiera como, o de pronto se puede sentir identificado con alguna de estas situaciones, pues de pronto le puede servir tu ejemplo de cómo manejas tú las cosas. Ok, antes no, o sea, tenía que esperar a que pasara la situación eh, y a que se me prendiera ese fueguito interno, esa molestia, y me la pasaba horas, días, semanas enganchada con esa situación. Eso en su momento. A medida que iba evolucionando, sí lo logro identificar más fácilmente. A veces hasta en la misma conversación. Por ejemplo, algo demasiado tangible en lo que he trabajado bastante es que ya no escucho para responder a lo que me están diciendo de una vez, sino que me doy la oportunidad de realmente escuchar a la persona, porque a veces, o yo lo hacía, no sé si todo el mundo lo hace, pero cuando normalmente estaba teniendo una conversación, no sé, con un amigo o en el trabajo, no sé qué, yo estaba escuchando para ver de una vez que le iba a decir, interrumpía a la persona y le decía, no, pero tal cosa, y a veces ni siquiera dejaba que la persona me dijera su idea global para yo poder entenderla, sino que una vez iba lanzando el juicio, la opinión y todo eso. Entonces, obviamente, ha sido un entrenamiento eh, quedarme callada. Ahí dice que sí, la ley de los 5 minutos. Simplemente escuchar y ver si tengo algo para aportar o no. Eso también es muy importante, que uno a veces, si no tienes nada positivo o propositivo que decir, es mejor que no digas nada.
Eh, Es una... Sí, eres dueño de tu silencio. exacto. Eso es una buena manera de ponerlo. Entonces, básicamente es observar, darse la oportunidad de respirar y simplemente escuchar. Y ahí tú ya te vas a dar cuenta eh, si es que quieres tener la razón, si quieres ayudarle a esa persona, si con tu comentario vas a mejorar eso, por ejemplo, que me pasa ahora cuando tengo inconvenientes en el trabajo. No, me Eh, gusta. Muy bonito. ¿Qué pasa? Entonces yo escucho, le digo a la persona, oye, tenemos que hablar, te agradezco como esto y esto, siento que esto me está funcionando, mi propuesta para que esto pueda mejorar es esta. O sea, ya no digo las cosas como es que mira que tú, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Digo lo que está pasando, que no está funcionando, pero a la par doy una solución para que eso, ese problemilla o esa situación se resuelva, porque pues, a ti de nada te sirve, o digo yo, en cualquier vínculo, de nada sirve como que tú te quejes si no tienes la disposición de que las cosas puedan transformarse. De acuerdo. Sí, 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 muy buen punto. ¿Nos Y puedes la contar segunda, entonces? Sí, exactamente. y la segunda pregunta es cómo, o sea, cómo ayudo o qué siento cuando ayudo a personas que no conozco. ¿Sí? Sí, y cuéntanos un poco, en resumen, como hace cuánto ayudas. Cuando tú y yo nos conocimos, ya ayudabas a mucha gente. Y eso es una de las cosas que siempre me ha llamado demasiado la atención. Sobre todo, vuelvo a mi idea de, es que eres una persona muy joven que podrías estar utilizando ese tiempo en ciertas cosas que de pronto no tienen nada que ver con el hecho de salir de ti misma. Hay una palabra en inglés que es selflessness, que es como el hecho de no, de salir de uno mismo. Y es una palabra muy bonita y creo que describe un poco esa actitud que tú tienes frente al hecho de interesarte por los demás, que claro, también es una expresión de empatía gigante y de amor en general. Ok, bueno, digamos que desde mi familia siempre he visto como esa generosidad. Entonces, el tema como de ayudar o apoyar a alguien viene desde la casa, pues con tus familiares, etcétera, etcétera. Y pues digamos que ya antes participaba apoyando monetariamente algunas fundaciones, pero ya, eh, digamos que no sentía que estaba preparada para involucrarme más allá, porque como yo lo veía en ese momento, era que tenía miedo como a sufrir, por así decirlo, por lo que pudiera ver. Entonces como que yo decía, uy, no sé si quiero eso. Entonces como que lo más fácil siempre va a ser la plata, pero ya compartir tu tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? Es un muy buen punto. Creo que es una cuestión que sin querer realmente pues, decir que el gesto monetario no tiene mucho valor, porque realmente lo tiene. Pero de ahí a realmente uno involucrarse, creo que siempre hay un escalón que no mucha gente está dispuesta a tomar. Exacto. Y digamos que algo que sí he tenido claro es que a mí me gusta apoyar o ayudar a personas que quieren esa ayuda. Porque a veces, digamos, uno como que se equivoca en querer ayudar a personas que no quieren ser ayudadas y que Sí, simplemente tienen una mentalidad de queja y queja y queja y que tú les puedes estar ayudando y les puedes dar consejos o opciones para que mejore todo eso y ellas definitivamente no lo quieren hacer. Entonces, tengo muy claro que ya como involucrarme y ayudar, la persona debe querer que yo lo haga. Y eso también lo aprendí en uno de los cursos que hice de Reiki. Bueno, eso, otras cosas que ahí, digamos que son muy enfáticos en esa práctica. Tú no debes andar por el mundo ofreciendo eso, porque digamos que Jesús, él, sí, o sea, sanaba con sus manos, pero él también sabía a quién darle su ayuda porque se lo pedía. Él no ayudaba a las personas solamente porque, ay, quiero sanarte, no. Esa persona iba y le decía, ayúdame. Entonces eso es súper importante, que tú tengas el permiso de esa persona de decir, oye, yo sí quiero que me ayudes, porque a veces uno comete el error de ayudar a mucha gente cuando en realidad tú les estás evitando aprender algo por esa ayuda. Bueno, me gusta ese concepto. eh, bueno Bueno, y entonces, entonces, sí, entonces sí, ahora, bueno, desde el año pasado ya yo sentía que estaba preparada, mejor dicho, desde la pandemia. Desde un ujú, poquito antes decía, uy, creo que ya estoy preparada para participar activamente en un proyecto social. Entonces llegó la pandemia, pues digamos que una de las fundaciones a las que apoyaba era de niños con cierto tipo de enfermedades. Obviamente ir a visitarlos como que no era la mejor idea, porque pues, sus defensas son un poco más bajas de una persona sana, etcétera, etcétera. Entonces, como que dejé el tema ahí y luego apareciste tú ¿soy yo? apareciste tú y me contaste pues que tu mamá tenía un proyecto social, una fundación, de qué trataba. Yo decía, uy, qué chévere. Creo que te dije, acepta voluntariado de una vez.
Entonces, creo que por eso también conectamos, porque pues fue algo muy orgánico, ¿no? Como que, ay, oye, me aceptaría ahí. Exacto. Entonces, sí, pues ya después como que decir, uy, sí, eso ya puede ser muy real, entonces como que uno decir, bueno, en realidad quiero hacerlo y por las razones correctas, ¿no? No ni por ego, ni por quedar bien, sino porque en realidad yo voy a dar lo mejor de mí. En verdad quiero compartir mi tiempo con esas personas. Pues muchas gracias, porque realmente por todo lo que he sabido, estás haciendo una labor preciosa. No, Como, o sea, para mí es un honor que me hayan abierto las puertas y que pueda apoyar con mi tiempo, con mis contactos, con las personas que quieren ir a hablar con los chicos, inspirarlos de alguna manera. Bueno, pero no, espérate, pausa. Tú y yo estamos hablando, tú y yo sabemos de qué estamos hablando, pero las personas que nos van a escuchar no. Entonces, por favor, puedes exactamente. contarle de qué Yo, se trata bueno, el proyecto. claro. Eh, el proyecto de, comenzó realmente hace 5 o 6 años. Mi señora madre, eh, sí, digamos que para hacerlo en resumidas cuentas, intentó desde un principio generar un apoyo educativo y psicológico a un grupo de niños que viven en unos barrios de condiciones un poco marginales debido a ciertas cuestiones que suceden dentro del barrio, que están por fuera un poco del control social. Y este proyecto ha crecido en los últimos 5 años de una manera pues, realmente exponencial y pues hoy en día somos una familia, nos queremos como tal y pues intentamos que cada una de estas personas pues tenga un sueño y un objetivo claro hacia la idea de en últimas, un poco cambiar su vida por medio del aprendizaje, por medio de la educación y pues todo lo que viene con ello, ¿no? No es solo educación desde un punto de vista académico, sino realmente una educación desde muchos frentes con el fin último de transformar su propia realidad y asimismo pues como generar como ese snowball effect, ese efecto como de bola de nieve en inglés, ¿no? Que es como el efecto dominó, ¿no? Que una ficha se mueve y asimismo se mueve todo lo que está a su alrededor. Entonces al final termina siendo con un poco de suerte, un efecto en la comunidad entera y un poco una transformación social. Eso es lo que intentamos hacer, lo que queremos hacer. Muchísimas gracias por poner a las personas en contexto. Bueno, quiera saber más, con mucho gusto nos contacte. Bueno, última pregunta. Con todo esto que nos has contado, con todas tus experiencias, con todo lo que has hecho, ¿con qué sueños? Uy, es una pregunta muy difícil. Primero voy a responder como reina de paz mundial. ¿Paz mundial? Bueno, Eh, noble, no, pues yo sé que independientemente si suene chistoso, todos queremos eso, ¿no? efectivamente. O sea, sí, fue un chiste, pero en verdad sí, sí me gustaría eso. Pero además de la paz mundial, en este momento yo sueño que la mayoría de personas, no, la mayoría no, que todas las personas puedan tener una mentalidad más flexible y como de aprendizaje, que estén abiertos como a esos conceptos, sí, como a aceptar otras opiniones, a no juzgar que el otro piense, opine diferente, si tiene una posición política, religiosa, que eso tampoco como que estoy muy de acuerdo. No, no muy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo en que digan que no se puede hablar de religión, de política, de sexo. Creo que son esos tres como los temas que ya es como un cliché que te digan que de eso no se habla. Yo sueño que las personas puedan conversar y debatir respetuosamente y que así tú no estés de acuerdo con esos conceptos, que simplemente puedas aceptarlo y que empieces a preguntarte también tú por qué quieres tener esa posición como tan rígida y arraigada de que estoy cerrada a eso. Entonces yo sí sueño con que las personas podamos y tengamos esa capacidad. Bueno, muchísimas gracias. Y Me por parece, favor, espera un momento, yo sí quiero perdón, devolverte la pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Son tus sueños a corto, mediano y largo plazo? Ya que tú, complicado. momento, Pues, perdón que te interrumpa, ya que tú tienes eso un poco más claro que yo, porque como bien me dijiste en alguna conversación, los sueños se construyen día a día. Y pues yo estoy en eso. Y te agradezco por ayudarme a construirlo. Pero sí, por favor, me gustaría que nos respondieras eso. ok, lo siento en la realidad actual en la que estamos. Sueño a corto plazo que, digamos, este tipo de contenido realmente llegue a tantas personas como sea posible y al menos les haga preguntarse algo que nunca se han preguntado y que les permita un poco cambiar todas esas conexiones cerebrales, todos esos ciertos patrones que tienen para de pronto evolucionar hacia una mejor versión de sí mismos. A mediano plazo quiero hacer eso, pero no solo con estos videos, sino también con mi trabajo.
por cuestiones gubernamentales no puedo hablar de ello, pero estamos en el proceso de generar o producir una cierta, llamémoslo, tecnología hacia esta idea. Y a largo plazo, que todo este bienestar que se genere a partir del crecimiento prolifere. Y pues últimamente es un poco como la respuesta de Reina. Más que la paz mundial es un poco ese amor mundial, el amor entre todos, ese ayudarnos el uno al otro, ese colaborarnos, ese tengo una mentalidad flexible, te acepto y te quiero como eres, o si tienes algún problema y yo tengo alguna manera de ayudarte, pues lo hago. Desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde tu punto de vista profesional, desde tu punto de vista espiritual, desde lo que haces como videos en internet o de pronto trabajando para tal o tal institución, se puede hacer las cosas. Wow, estoy segura que vas a lograr todos esos sueños, porque estás trabajando por ellos, porque no solamente los estás soñando. Que así sea. Señorita, muchas gracias por tu tiempo y bueno, eh, ¿algún último comentario antes de acabar? Agradecerte por este espacio, por sacarme de mi zona de confort y por inspirarme e inspirar. Yo creo que a la mayoría de personas que creemos que con este contenido podemos mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Gracias, la verdad que es mutuo el sentimiento, te agradezco muchísimo. Y bueno, a todas las personas que van a ver este video, hasta la próxima. Chao.